próxima semana. Bien. A ver, jóvenes, el tema de hoy es un tema interesante, que es el tema de gravitación. En este tema vamos a estudiar las leyes que rigen los cuerpos de gran dimensión y que según Newton lo ha estudiado, ¿no? También en este aspecto. ¿Qué se espera al terminar este tema? Se espera que ustedes puedan reconocer qué es la fuerza de gravedad, ¿no? Cómo esto es algo principal, ¿no? Y afecta o gobierna la ley de los cuerpos celestes, o el movimiento de los cuerpos celestes, los cuerpos gigantescos. Vamos a también obtener algunas ecuaciones del movimiento planetario y vamos a ver algunas situaciones que se pueden presentar, ¿ya? En el movimiento de los planetas. Vamos a ver, sigue llegando acá Félix Custodio. Listo. Profesor, disculpe, ¿sí llegamos a terminar la clase de péndulo? Háganme recordar, chicos, no recuerdo cómo son tres grupos. Hicimos péndulo, el péndulo de físico, de la varilla que oscila. No, profesor, no tengo que hacer esta clase. A ver, a ver, a ver, a ver. Un toque, un toque, un toque. Gracias por la... A ver, como ustedes tuvimos ayer, creo que sí hicimos el problema, ya, pero igual lo vamos a mencionar acá, ya antes de iniciar ese tema. De semana 14. Creo que faltaba una parte teórica, una parte sí, vamos a... Ya, si no me equivoco, siendo así, vimos esta ecuación, ¿no? Del péndulo físico, que básicamente su periodo es 2pi inercia, ¿no? Más gravedad por distancia. Vamos a hacer este ejercicio. Por favor, confirmen. No, profesor. No, profesor. Ya, entonces lo hacemos ese ejercicio para terminar esta parte, ¿ya? A ver. De paso que recordamos también una partecita acá. Lo que nos pide acá es el periodo de oscilación. ¿Listo? Ojo, que para el periodo de oscilación necesito dos cosas. Necesito la inercia, bueno, acá, la inercia y la distancia a la mg. ¿Ya? Bueno, sabemos que el periodo de oscilación es 2pi para un péndulo físico, ¿ah? Dividido. Ah, no, perdón, acá no está dividido. Bueno, entre omega, ya lo vamos a decir, ya que hemos visto el omega. Y esto saldría, dado que ya se calculó omega por la ecuación diferencial,
raíz cuadrada de la inercia, el aumento de inercia, mg por la distancia. Vamos a poner ecuación número 1, ¿ya? Ahora, algo muy importante en esta parte, jóvenes, básicamente es calcular la inercia, ¿no? Y para la inercia tengo que ver muy bien dónde está mi punto, o respecto a qué calculo mi inercia, ¿no? A un punto donde el cuerpo podría girar. En este caso, el punto O está en el extremo, el pivote, ¿no? Y el cuerpo va a oscilar así y luego así, ¿no? Oscila ahí. Bien, la inercia de ese cuerpo es la masa por su longitud al cuadrado. Pregunta, ¿es entre 12, entre 3, entre 2, entre 6? ¿Cuánto era la inercia? ¿Cuánto era la inercia para ese caso? Era ml cuadrado entre 3, creo. ¿Entre 3 o entre 12? Entre... Es Entre entre 12, profesor. Entre 12 Entre 3 es paralelo. o entre 3. Entre Entre 12 creo 12. que era con respecto al centro de masa. Eso, ¿no? Entre 12 es en el centro de masa. Y en un extremo era entre 3, chicos, no se olviden. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? Muy importante. En el libro de Servoy hay una variación, incluso acá lo ponen el pivote y te piden el centro de masa, la oscilación, que puedes utilizar los ejes paralelos para demostrar qué ecuación sería esa de ahí, por si acaso. Entonces, es la inercia, ¿no? Y la distancia, según la figura, ¿cuánto valdría la distancia? ¿Valdrá L medios? ¿Cuánto vale la distancia? L medios. Eso, ¿no? No se olviden que la distancia es la distancia al centro de masa, ¿ya? Es la distancia al centro de masa. Entonces, todo esto lo reemplazamos en la ecuación número 1 y lo que yo voy a tener va a ser lo siguiente, ¿no? Que el periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de I, que es ml cuadrado. Bueno, acá está 3. De ahí sigue mg. La masa del cuerpo es m. La aceleración de la gravedad es g. Y la distancia es L medios. Es la parte interesante, sí. Bueno, yo me imagino que sí, porque es la decana de América. Deben tener un bonito laboratorio de física en su laboratorio, ¿no? Entonces, hay cuerpos justamente en esta parte donde ustedes pueden comprobar, ¿no? El periodo realmente es lo que se está calculando. Entonces acá vamos a ver que las masas se van a ir, un L se va a ir, y vamos a tener que esto va a ser 2/3, si no me equivoco, a ver, sobre el eje, ¿no? Sí, una chequeada, ¿qué tal me he confundido? Se depende de la longitud y de la aceleración de la gravedad en este caso. No depende de la masa del cuerpo, la oscilación de eso. Algo parecido, ¿no? A lo que hicimos en péndulo simple, ¿no? Solo depende de la longitud nada más. ¿Sí? ¿Dudas? Por favor, pregunten. Pregunten.
Con confianza, chicos. ¿Ya? Básicamente, digamos, lo novedoso en esta parte solamente es encontrar la inercia, pero ya sabemos cómo se calcula la inercia. Y para terminar, hay otro péndulo, el péndulo de torsión, ¿sí? El péndulo de torsión va a girar por un cable a un lado y al otro lado, ¿no? El que se va a desplazar va a ser el angulito teta, ¿no? Teta máximo es el máximo desplazamiento. Gira para un lado, para otro lado, así va girando el péndulo de torsión. En este tipo de cuerpos, nuevamente, ¿no? En este caso, la torsión va a ser una constante K por teta, donde K o kappa, que es en griego, ¿no? Es una constante de torsión, ¿sí? Que normalmente es el cuerpo que se está doblando, está girando, ¿no? El alambre en este caso. Es un dato que nos dan ese tipo de ejercicios. Listo, en este caso yo sé que la suma, ¿no?, de torques es igual a I por alfa, ¿no? Inercia por alfa. Y la torsión es menos, o la torque es menos K por teta, ¿no? Y ya está. Y tenemos este cosecita de acá, ¿no? Este cosecita. Nuevamente, al resolver esta ecuación diferencial, yo voy a tener que W es igual a la raíz cuadrada de la constante de torsión por momento de inercia. Por lo tanto, el periodo se puede determinar fácilmente, ¿no? Básicamente, el periodo ¿de qué va a depender? De la inercia de este disco, ¿no? Entre la constante de torsión del alambre, ¿no?, que sostiene dicho disco. ¿Sí? Eso es, digamos, ahí lo... No hay nada más que hacer, jóvenes, ahí se demuestra, ¿no? Estas ecuaciones probablemente ustedes lo van a desarrollar y mostrar su solución paso por paso cuando hagan ecuaciones diferenciales, básicamente, digamos. Con eso estaremos terminando, chicos, péndulo. ¿Ya? Y vamos a enfocarnos ahora a esta de acá, otra vez, ¿no? Quizás debemos hacer una aplicación de oscilación hay una aplicación muy interesante en cuerpos celestes de una oscilación, de una teoría interesante. En la parte de la habitación, jóvenes, tenemos básicamente, como ya mencionamos anteriormente, las leyes de cuerpos celestes, ¿no? Si bien es cierto, como pueden ver acá, cuando se cae una manzana, por ejemplo, obedece la segunda ley de Newton para calcular la aceleración. En cuerpos celestes también Newton, en cuerpos de gran tamaño, metió, digamos, su investigación. ¿Listo? Básicamente, ¿qué es lo que dice Newton? ¿Ya? Dice Newton, mira, toda partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Es lo que dice Newton. ¿Ya? Y es curioso esta ley, chicos. Según Newton, todos los cuerpos se atraen con una fuerza. Y esa fuerza se puede determinar, como dice el mismo Newton, ¿no? Eh, que matemáticamente sale, ¿no?, una constante multiplicada por la masa de un cuerpo 1 por la masa de un cuerpo 2 entre la distancia que los separa al cuadrado, como dice. Parecido a la ley de Coulomb, es la ley de gravitación universal de Newton. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver lo que implica eso. Es muy interesante. Bueno, en el año 87, esto es lo que publica, ¿no?, en una de sus obras, Principios matemáticos de filosofía natural. Tenemos dos cuerpos cualesquiera, según Newton, se atraen, ¿no? Acá tenemos un cuerpo de masa 1 y un cuerpo de masa 2. La fuerza de la masa 2 sobre el cuerpo 1, la fuerza de la masa 1 sobre la masa 2, ¿no? Así más o menos se lee esa fuerza de ahí. Y tenemos una distancia ahí. Entonces, según lo que dice Newton,
Bueno, obviamente estas fuerzas tienen el mismo módulo, ¿ya? Y esto es lo que dice Newton. Dos cuerpos se atraen con esta fuerza. Obviamente la fuerza se mide en Newton. Eh, Hablando vectorialmente, por ejemplo, la fuerza 2,1, su vector unitario es la dirección de R12, ¿no? Es la dirección de R12. Y a su vez, bueno, acá se puede ver un poquito mejor la formulita, ¿no? Ya que es un vector unitario, básicamente. ¿Listo? A la constante G, la constante de gravitación universal G, es 6,673 por 10 a la menos 11 newton. Ojo que este es muy, muy pequeño. Entonces, hasta acá, por ejemplo, si tú calculas la fuerza de atracción, por ejemplo, entre tú, que estás probablemente sentado, ¿ya? Digamos que hoy día de la mañana has ido a comprar a la tienda, probablemente pan, ¿no? Has ido y acá está tu casero o tu casera, ¿no? ¿Listo? Son dos cuerpos que tienen masa M. Según Newton, tú y tu casero o casera se atraen con una fuerza. ¿Listo? Con una fuerza. Esa fuerza, ¿no? Se puede calcular con este valor de acá. Y según Newton, o sea, esa fuerza debería hacer que ustedes, por ejemplo, se peguen, ¿no? Que estén juntos, porque hay una fuerza de atracción. Si tú calculas esa fuerza, tú ves aproximadamente, digamos, que están separados respetando el distanciamiento social, ¿no? De 1,5 metros. Y considerando que tú tienes 50 kilogramos y otro tiene 60 kilogramos, tú reemplazas esos datos acá en la ecuación, vas a tener una fuerza de atracción, más o menos, ¿no? ¿Ya? A la menos 1, acá tenemos a la menos 9, a la menos 9. Más o menos con orden a la menos 9, ¿no? 0,000, ¿no? Más o menos 9 decimales, 8 o 9 decimales. Es una fuerza muy pequeña. Es por eso que no dos personas se atraen en realidad con una fuerza. Esa fuerza se puede determinar, pues es una fuerza insignificante, muy pequeñita, cosa que no tiene efecto. Pero si tú calculas la fuerza de atracción entre tú mismo y la Tierra, ¿no? Ahí sí hay una fuerza considerable de atracción. Y vas a calcular que esa fuerza sale más o menos tu masa por gravedad, ¿no? La fuerza con que te trae la Tierra. Y por eso estás pegado a la Tierra, ¿no? Por eso estás pegado a la Tierra. Ya, entonces, eso es lo que dice Newton. Entonces, es algo interesante lo que dice Newton. ¿Listo? La constante de gravitación. Ahora, más o menos, esta constante, tú sabes que a nivel molecular, a nivel físico, digamos, lo que se hace inicialmente porque esta constante, claro, no es que lo han hecho así, ¿no? De la noche a la mañana, salió, se le ocurrió y esta es la constante, ¿no? Todas las constantes han sido calculadas de manera experimental, ¿no? Por ejemplo, acá Henry Cavendish en el año 1798 mide esa constante K, ¿no? Con un experimento. Con un aparato que él mismo construye, pone dos pequeñas esferas, cada una de masa M, acá, ¿no? Fijas en los extremos de la barra horizontal ligera y suspendida en una fibra fina de alambre delgado metálico. Y acá ustedes pueden ver
Lo que él ve es que al suspender esta cuerda, ¿no? El cuerpo se desvía, ¿no? Se desvía. Hay una desviación, ¿ya? Obviamente, esta masa M mayúscula es una masa más grande, ¿no? Mucho más grande que este M pequeñito, cosa que lo atrae, ¿no? Entonces, él más o menos, viendo el desvío de la fuente de luz, calcula la constante de gravitación universal, ¿sí? Esa constante, con ese experimento, ¿ya? A ver, listo, básicamente es eso, ¿no? Son formulitas sencillas y cuando el cuerpo es pequeño las fuerzas están, de fuerzas gravitacionales son pequeñitas, chicos. A ver, considerando eso, veamos un ejemplo de aplicación, ¿ya? Acá nos dicen, 3 bolas de billar de 3 kilogramos se colocan sobre una mesa en las esquinas de un triángulo rectángulo como se muestra en la figura. Los lados del triángulo tienen longitudes. Determine el vector, magnitud y dirección de la fuerza gravitacional sobre la bola blanca. ¿Qué resulta de las otras 2 bolas? ¿Listo? Ah, chicos, les damos un minutito para que puedan aplicar esa ley. A ver, mejor dicho, 5 minutos, un minutito, no creo que me van a hacer. A ver, ¿cuánto sale, chicos, ese ejemplito?
Bien, solamente Paolo nomás. Los demás, ¿qué pasó? Ahí, resolvemos, ¿ya? Bien, jóvenes, como muestra Paolo, las fuerzas son bien pequeñas, ¿no? Bien, bien pequeñas. Ya. Entonces, calculamos las fuerzas, ¿no? La fuerza 2,1, ¿no? Del cuerpo 2 sobre la masa 1. Tenemos la formulita, ¿no? Podemos ver que el vector unitario está en la dirección J, por si acaso, ¿no? Y sale 3,75 por 10 a la menos 11. Una fuerza bien, bien pequeña, ¿no? Por eso es que esa fuerza se desprecia, ¿no? Toda esa fuerza se desprecia, ¿ya? La fuerza, vamos a ver ahora la fuerza del bloque 3 sobre la masa 1. Vemos que sale 6,67 por 10 a la menos 11. Solamente reemplazaron, los chicos, no hay nada nuevo ahí, ¿sí? Entonces la fuerza resultante sería obviamente la suma vectorial de las dos fuerzas, ¿no? ¿Sí? Ahí pueden ver. Si yo quiero calcular su módulo, simplemente aplico el teorema de Pitágoras y se acabó el problema, chicos, como ustedes pueden ver ahí. ¿Dudas, chicos, en este ejemplito sencillo? Bueno, parece que no hay dudas. Ahora les voy a preguntar lo mismo a ustedes. Nos pedía también dirección de la fuerza, ¿no? No sabían que la dirección se determina como la tangente a la menos 1 de las componentes, ¿no? De y sobre x. ¿Sí? Mucho cuidado ahí. Con eso me sale que la dirección es 29,3 grados. Listo. Noten que hemos considerado dos cuerpos como si fueran puntuales, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es una esfera maciza, una esfera ya considerable, ¿no? Y de homogéneo o de distribución uniforme, ¿ya? Pasa lo siguiente, fíjate. Bueno, sabemos que si es homogéneo, su centro de masa se ubica en el centro, ¿no? Geométrico de la esfera. ¿Listo? Tenemos la esferita, ¿no? Tenemos la masa concentrada en el punto M, ¿sí? Y tenemos dos casos, ¿no? Así como si fuera la Tierra, por ejemplo, ¿no? Un cuerpo que está a inmediaciones de la esfera y un cuerpo que está separado una distancia r de inmediaciones de la esfera, una distancia h. Entonces, en este caso, la fuerza 1, ¿ya? Cuando son cuerpos grandes, básicamente la distancia es de centro a centro, ¿no? De centro a centro la distancia. Entonces, la distancia de este punto al centro de la esfera es r, ¿no?
Y obviamente, profe, entonces que si hay acá, simplemente la distancia va a ser ahora el radio más la altura, ¿no? Toda esa distancia. Es la fuerza 2. Todo eso ocurre cuando son esferas macizas, ¿no? Es la fuerza que actúa sobre ese cuerpo. Ahora, ¿qué pasaría si es una esfera hueca? ¿Ya? Es una esfera hueca. Veamos. ¿Listo? Y colocamos sobre esa esfera una masita dentro de ese anillo, ¿no? Como ustedes pueden ver acá. ¿Ya? ¿Qué pasaría si dentro de una esfera hueca, como una pelota, por ejemplo, colocamos una partícula en el interior de esta, ¿no? Entonces, dice que la fuerza sobre ella va a ser nula. Vamos a ver si es realmente así. Nota que yo puedo agarrar una pequeña porción de la masa, ¿no? Lo voy a poner de M1. Y otro extremo, una pequeña porción de la masa de M2. Se va a ver una diferencial de fuerza. Hay un radio 1, una distancia R2, una distancia R1. Entonces, bueno, en este caso, dado que es una esfera, el ángulo es un ángulo sólido, ¿no? El ángulo sólido se define como omega, ¿sí? Omega, que es igual a el área sobre el radio cuadrado, ¿no? ¿Recuerdan? El ángulo sólido era el área que tiene el cuerpo sobre el radio cuadrado, ¿no? Es el ángulo sólido, la definición por geometría del espacio. ¿Listo? En este caso, dado que es la misma proyección, yo hago acá, y el ángulo sólido, quizás no se nota acá muy bien, es el que está aquí. Está en este 2 radianes, se recuerda, ¿no? Ese es el ángulo sólido 2, omega 1, y en el ángulo sólido 1, ¿no? Como son opuestos por el vértice, los ángulos sólidos son iguales. Lo cual, la diferencial de área sobre el radio van a ser iguales también. ¿Listo? Listo. Hacemos un pequeño artificio. Yo lo que hago acá es multiplicar a ambas expresiones por sigma. ¿Sí? Sobre sigma. ¿Qué pasa, verdad? Hay unos cachorros acá que están jugando. Listo, jóvenes. ¿Con qué objetivo se multiplica por densidad de superficie? Con el objetivo de tener la diferencial de masa, ¿no? Masa 1 y masa 2. ¿Listo? Y ojo, mira, ambos los puedo multiplicar también por m, ¿no? Si ambos los multiplico por m, es más por gm, lo multiplico por gm acá, por gm acá, voy a obtener que esta expresión es la diferencial de fuerza, en ambos casos, ¿no? Diferencial de fuerza 1 igual a diferencial de fuerza 2. Por lo tanto, esas fuerzas se van a anular. Por lo tanto, la suma de fuerzas en ese instante va a ser 0. ¿Estamos? Por lo tanto, si tú colocas en cualquier posición, por ejemplo, acá yo coloco, ¿no? Un cuerpo de masa M mayúscula y te dicen, ¿cuál es la fuerza de gravedad sobre este cuerpo de masa M? Si está en el interior
de una esfera hueca va a ser 0, ¿no? ¿Ya? Va a ser 0. ¿Sí, chicos? ¿Dudas ahí, por favor? ¿Dudas? A ver, chicos. Profesor, ¿cómo puede explicar más sobre eso de las esferas huecas? O sea, un poco eso de las áreas, como a la ubicación, como, o sea, un problema no se podría resolver, más o menos como plantearlo así, el dibujo. Un ejemplo, para entenderlo un poco mejor. Ya. Como en cualquier parte de cálculo diferencial, siempre se toman solamente pequeños pedacitos, ¿no? ¿Ya? Pequeñas porciones, como ustedes pueden ver acá, que es una esferita. Esta esferita está asociado una pequeña también área, ¿no? Diferencial de área. ¿Sí? Básicamente, cuando tú trabajas con cuerpos macizos, cuerpos que tienen dimensiones, la forma más práctica de desarrollar este ejercicio es tomar una porción de ese cuerpo, ¿no? Al tomar una porción de ese cuerpo, obviamente siempre, chicos, hay relaciones geométricas que tienes que utilizar, ¿no? Y esas relaciones geométricas me van a permitir a mí, según lo que yo tengo, las fórmulas, ¿no? Relacionar las relaciones geométricas con las fórmulas, ¿no? Fíjate que acá teníamos el ángulo sólido, chicos. Ahora, como ustedes ven acá, tienen que saber esos conceptos, ¿no? De ángulo sólido. Y porque si no saben ese concepto, no lo van a poder relacionar geométricamente. Es por eso que en este caso se toman porciones y se hacen artificios, ¿no? Ya en este caso se puede ver ese caso particular, ¿no? Y esto va a ocurrir en realidad, en todo el cuerpo, ¿no? Y en este caso, si yo tomo dos porciones, si yo tomo por acá también una porción y una porción de acá, ¿no? En sentidos opuestos voy a tener una fuerza resultante igual a 0 en todas las direcciones. Si en todas las direcciones la fuerza resultante va a ser igual a 0. Es por eso que en este caso sale 0, ¿no? ¿Ya? Y cuando vamos en ámbito vamos a entender un poquito más, no se preocupen, chicos. ¿Ya? Por eso es muy importante el cálculo diferencial, jóvenes. La derivada. Sobre todo la parte de aplicaciones, ¿no? Eso, jóvenes, por favor, no repasen la parte de aplicaciones de la derivada. Ya. Otro concepto interesante es la aceleración en caída libre, ¿no? Obviamente en esta parte solamente se considera la fuerza de gravedad del cuerpo, que actúa sobre el cuerpo, ni una otra fuerza más. En este caso, conocemos que la fuerza de gravedad es igual a masa por gravedad. Esa es la gravedad sub S, ¿no? O sea, la gravedad acá, ¿no? Cerca de la Tierra, ¿no? En inmediación de la Tierra. En este caso, solo se considera el radio, ¿no? Como te puedes dar cuenta acá, las masas m minúsculas se van a cancelar y voy a tener esta expresión de acá. La gravedad a inmediaciones de la superficie de la Tierra es gmrt cuadrado, ¿no? Si tú reemplazas el valor de la masa de la Tierra, reemplazas el radio de la Tierra y reemplazas la constante de gravitación universal, sale justamente el valor 9.79, depende cómo lo calcules, sale el valor de la aceleración de la gravedad, también conocido como campo gravitatorio, este valor, ¿sí? Es la famosa aceleración de la gravedad que utilizamos, ¿no? Eso es muy importante en esta parte. El famoso campo gravitatorio. Ahora, obviamente, si el objeto se ubica a una distancia h, ¿no? Mi g va a depender de la altura h.
Y va a variar ligeramente, obviamente, ¿no? Como tú vas, bueno, viendo un poquito acá, digamos, de manera interesante, ¿no? Fíjate que este valor me puede permitir calcular la aceleración de la gravedad en cualquier planeta, ¿no? Conociendo su masa y conociendo su radio de ese planeta. Por ejemplo, quiero calcular de la Luna, lo calculas, ¿no? En general, si te das cuenta, si el radio se vuelve más pequeñito, ¿no? La gravedad aumenta, ¿no? Ya por si acaso acá. Bueno, es curioso, a veces esas cosas ocurren en la televisión, ¿no? En los dibujos animados. Habrá un planeta chiquitito, si no me equivoco, en una serie de Dragon Ball, donde se ve que la gravedad es 10 veces la Tierra, dice, ¿no? Justamente debido al radio, que es pequeño, ¿no? El planeta. Entonces, más pequeñito, por lo general, la aceleración de la gravedad es un poquito más. De ahí pueden ver ustedes la relación. La gravedad es proporcional a la masa e inversamente proporcional al radio al cuadrado. Ahora, sabemos que la gravedad no va a ser igual en Lima, porque en Lima prácticamente estamos a nivel del mar, ¿no? Pero si tú te vas al Huascarán, lugares más altos, hay una altura considerable, ¿no? 4.000, 5.000, 6.000 metros a nivel del mar. Entonces ahí la aceleración de la gravedad va a cambiar. Esto va a cambiar ahí, ¿ya? Bueno, si hago una pequeña transformación, digamos, ¿no? Voy a obtener que la gravedad es igual a la gravedad superficial, ¿no? Multiplicado por este valor, ¿no? Radio de la Tierra, radio de más h al cuadrado. Ese valor me puede determinar a mí el valor de la aceleración de la gravedad a cualquier altura. Incluso si un cuerpo se aleja de la Tierra, ya sea en un, en un avión, puede ser, puede ser en un globo aerostático, ¿no? Etc, etc. En un cohete mismo, va a cambiar los valores de la aceleración de la gravedad porque vemos que depende de la altura. Por otro lado, ¿qué pasaría en una esfera maciza? Vamos a ver, ¿ya? Bueno, ya hemos visto que para el exterior, ¿no? Es la distancia entre centros. Pero ¿qué pasaría en el interior? ¿Qué pasaría en el interior de la esfera maciza? Fíjate en el siguiente gráfico. Ahí ustedes pueden notar que en el interior de la Tierra, la aceleración de la gravedad, justo en el punto centro, ¿no? Justo casi, si tú te ubicas acá un cuerpo, en el centro el cuerpo es cero, ¿no? La gravedad, no hay nada. O sea, en teoría, si tú haces un agujero en la Tierra y llegas al centro, estarías flotando, ¿no? No habría gravedad. ¿Sí? Pero mientras vas saliendo, igual, fíjate, la gravedad disminuye, ¿no? Es un comportamiento lineal. Tú eres el punto rojito, estás por la mitad más o menos. Si acá la gravedad era
qué sé yo, 9.8, en la mitad será 4.9, ¿no? Y poco a poco va siendo menos. ¿Listo? Y cuando sales de la esfera maciza, fíjate que la aceleración de la gravedad disminuye, ¿no? Obviamente, dado que este es R cuadrado, tiene un comportamiento de esta manera, medio cuadrático. Ahí se puede ver más o menos la aceleración de la gravedad. Ojo, en otros textos la aceleración de la gravedad se conoce como campo gravitatorio. ¿Ya? Campo gravitatorio. Listo. ¿Ya? Hemos visto que G va a disminuir cuando la altura es creciente, ¿no? Si la altura crece, la altura G disminuye. Por lo tanto, el peso de un objeto va a ser cada vez menos, ¿no? Si el cuerpo se aleja demasiado. Y eso es lo que ocurre, ¿no? A cierta distancia, tú si te alejas de la Tierra, a cierta distancia, por ejemplo, acá, como decía, acá tienes 9.8, acá tendrás 9.79, 9.6, y así, ¿no? 9.5, tendrás 4. Verá un momento que va a estar por acá, y obviamente otra vez vas a empezar a flotar, porque no hay fuerza gravitatoria que te atraiga, ¿sí? Eso es lo que ocurre en este caso en las inmediaciones de la Tierra. Ya tenemos acá unos datos interesantes, ¿no? A 1000 kilómetros, 2000 kilómetros, a medida que tú te vas alejando de la Tierra, la aceleración de la gravedad de la Tierra hacia ti va disminuyendo, va haciéndose, ¿no? Si la altura es infinita, la gravedad va a ser cero. ¿No? Interesante, ¿no? En este caso, como hay una relación entre la altura y la aceleración de la gravedad sobre un cuerpo. Vamos a ver como ejemplito. Superman está de pie a lo alto de una montaña muy alta y lanza una pelota de béisbol horizontalmente con una rapidez tal que la pelota entra en una órbita circular alrededor de la Tierra. Mientras que la pelota está en órbita, ¿cuál es la magnitud de su aceleración de la pelota? A. Depende de qué tan rápido se lanza la pelota. B. Es cero porque la pelota no queda al suelo. Es ligeramente menor que 9.8. Es igual a 9.8. ¿Cómo sería ahí más o menos?
Ah, chicos, es para que puedan pensar, ¿no? ¿Ya? Ahí te lo dejo para que lo pienses, ¿ya? Para que lo pienses, para que lo pienses. Piénsalo, ¿ah? Según vamos avanzando, ¿ya? Ya casi más bien, a ver, con cálculos matemáticos. La Estación Espacial Internacional opera a una altura de 350 metros. Los planes de la construcción final muestran que 4,22 días Newton de material pesado en la superficie de la Tierra fue transportada por diferentes naves espaciales. ¿Cuál es el peso de la estación espacial cuando está en órbita? A ver, está en órbita, chicos.
A ver, Pablo. A ver, entonces veamos la solución. ¿Ya? En este problema, como ustedes pueden ver, la altura es 350. ¿Listo? Inicialmente calculamos la masa del cuerpo que va a ser trasladado. Sabemos que la fuerza de gravedad es masa o gravedad, entonces la masa va a ser gravedad, fuerza gravitacional sobre G, ¿no? Esto me muestra que la masa que va a ser trasladada es 4.31. ¿Listo? Ahora, la gravedad para esa nueva altura, sabemos que viene dado para esa nueva ecuación, ¿no? Entonces, la gravedad es 8.37. Entonces ya te das la idea de cuál es la gravedad en el problema anterior, ¿no? El problema de Superman. Muy bien, ¿no? Eso ya te da una idea, más o menos. ¿Listo? ¿De cuánto puede ser la fuerza gravitacional? Por lo tanto, la masa gravedad va a quedar entonces 3.8, ¿no? Es lógico porque a mayor altura, el cuerpo pesa menos, ¿no? Porque la gravedad es menos también por eso. ¿Listo? 3.8. Creo que su compañero Paolo acertó. Excelente, jóvenes. Veamos otro ejemplo. Con el radio conocido de la Tierra, 6370 kilogramos, y gravedad 9.8, determine la densidad promedio de la Tierra. Interesante, ¿ah? Nos piden calcular la densidad promedio. ¿Cómo calcularemos la densidad con ese dato? A ver.
Bien, chicos, gracias, Yadira. Vamos a ver entonces. A ver, en este ejemplo nos da un dato interesante, ¿no? La densidad. Bueno, recordemos que cuando hablamos de densidad, hablamos de densidad volumétrica. Entonces, necesitaría la masa de la Tierra y la densidad del el volumen de la Tierra, ¿no? Bueno, pero los datos que me está diciendo es que considere el radio y la gravedad. Entonces, despejo la masa del campo gravitatorio, que sería G radio sobre la constante G, ¿no? Si la densidad es masa sobre volumen, yo sé que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Y acá tengo que la masa es GRT cuadrado sobre G, ¿no? Al hacer esta operación, me voy a dar cuenta que R cuadrado con R se van a cancelar y me sale que es G entre pi y GRT. Fíjate que todo está en función de los datos que me están dando, ¿no? El radio, la constante gravitacional, que es una constante, y la aceleración de la gravedad. Con este valor yo puedo determinar la densidad de la Tierra. ¿Sí? 5.51 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Y la densidad de la Tierra. Aproximadamente, ¿no? Obviamente. Listo. Bueno, aquí hay una observación, ¿no? Uno de los elementos que hay en la Tierra es el granito, por ejemplo. Si vas a estudiar minas o geología, vas a ver bastante de esos tipos de materiales. Entonces, podemos, si es 2.75, ¿cuál será la densidad en el interior de la Tierra de ese material, ¿no? Para que sea este como promedio, obviamente va a ser un poco mayor. Más o menos te permite con estos datos ver el comportamiento, ¿no? Posibles teorías que puedas formular de cómo es en el interior de la Tierra, con estos cálculos, chicos, de acá. Respecto a esto hay películas, ¿no? Series, de cómo es interiormente. Pero son teorías, ¿no? Bien, entonces acá tenemos las aplicaciones básicamente de la ley de Newton. Todas las aplicaciones son de la ley de Newton. No hay, digamos, nada nuevo en esa parte. Bien, ahora, aparte de Newton, otro personaje que estudió el comportamiento de los cuerpos celestes, básicamente el movimiento de cómo se mueven los cuerpos celestes, fue Kepler, ¿ya? Kepler estudió todo lo que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos. ¿Listo? Kepler postula tres leyes, ¿ya? Kepler postula tres leyes interesantes. ¿Listo? Vamos a ver qué dicen las leyes de Kepler, ¿ya? Listo. Primera ley de Kepler. Dice que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol, donde el Sol es uno de sus focos, o el Sol se ubica en uno de los focos. Es lo que dice Kepler, ¿estamos? ¿Ya? Primera ley, la ley de las, conocida también de las órbitas. La segunda ley, dice Kepler, el radio vector trazado desde el Sol a un planeta barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Sí? Un poco más o menos se parece a la ley que vimos en cinemática, ¿no? Áreas iguales en tiempos iguales, ¿no? Barre un cuerpo respecto a un punto.
Tercera ley. La ley de los periodos. El cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita elíptica. ¿Listo? A continuación vamos a detallar cada una de estas leyes, chicos. Básicamente la ley del movimiento de planetas. ¿Listo? Empecemos con la primera ley entonces. ¿Ya? Según Kepler, bueno, antiguamente se creía que los planetas giraban alrededor del Sol de forma circunferencial. Pero Kepler demostró que no es así, ¿no? Él demostró más bien que los cuerpos se mueven siguiendo trayectorias elípticas. Entonces, ¿cómo es esto? Y donde uno de los focos es el Sol, ¿no? Recordemos que una elipse tiene las siguientes partes, ¿no? Tiene dos ejes, a diferencia de una circunferencia, que el eje mayor, bueno, el eje vertical y horizontal tienen la misma distancia. En una elipse no, ¿no? Una parte es más larga que la otra, ¿no? Tenemos un eje mayor, un eje menor, ¿sí? La distancia, bueno, acá tenemos. Fíjate que la distancia, dado que está en la mitad del eje mayor, se conoce como semieje mayor, la distancia. Si la distancia B va a ser el semieje menor. Sí, semieje menor. ¿Ya? Y la distancia C es la distancia del centro de la elipse a un foco, ¿no? A un foco. Si recuerdan, más o menos, cómo se construye una elipse, ¿no? Es el lugar geométrico donde la suma de R1 y R2 es constante en toda la construcción de dicha elipse. Es el lugar geométrico de esa parte. ¿Ya? Bueno, y C obviamente va a ser una distancia, ¿no? Conocido como distancia focal. En el punto F1 y F2, donde están los dos focos, se conoce como eje focal. Su eje focal. El eje focal, como puedes ver en la imagen, del centro acá es C y de acá a acá también es C, ¿no? ¿Listo? Esa C va a ser una distancia focal. Ahora, algo interesante que se cumple en una elipse es la relación pitagórica, ¿no? El semieje mayor, el semieje menor y la distancia focal forman un triángulo rectángulo. Cumple esa propiedad en una elipse. ¿Listo? Se cumple el famoso teorema de Pitágoras, ¿ya? El semieje mayor al cuadrado es igual al semieje menor al cuadrado más la distancia focal al cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso primero se cumple en un movimiento planetario, donde el Sol puede estar en el foco 1, en el foco 2, ¿no? O sea, la Tierra, por ejemplo, va a girar alrededor del Sol, siguiendo esa órbita de ahí. Listo. Digamos con algunas consideraciones de la elipse, ¿ya? Listo. Recordemos también que en una elipse existe la excentricidad, ¿no? La letra E. No confundir con el coeficiente de restitución. Fíjese que la excentricidad se define como la distancia focal entre la distancia o el semieje mayor. ¿Listo?
Y según la excentricidad de la elipse, ¿no? Tiene diferentes características, ¿no? Por ejemplo, en una circunferencia, ¿no? C va a ser igual a 0. Y esto va a permitir que sea, por ejemplo, A igual a B, ¿no? Tenga el mismo valor. Si la excentricidad entonces va a ser 0, se trata de una circunferencia. Ahora, ¿qué pasa por otro lado? Si B disminuye, A y C se aproximan entre sí y la excentricidad E aumenta, ¿no? Los mayores valores de excentricidad corresponden a elipses alargadas y delgadas. Normalmente el valor de la excentricidad para una elipse es entre 0 y 1. Ya hay otros valores que me definen cuándo puede ser, por ejemplo, una hipérbole, ¿no? No una elipse. Y eso es algo interesante también que ocurre en una elipse. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el cuerpo orbitando, que viene a ser de Mercurio. Dado que la excentricidad es 0.21, se parece un poco a la circunferencia. Probablemente por eso también hayan pensado anteriormente que ese cuerpo, básicamente, o las órbitas eran circulares, ¿no? Por esa característica. Entonces, en el centro, en uno de esos focos está el Sol, y ahí orbita Mercurio, ¿no? Pero respecto a un cometa de Halley, por ejemplo, fíjate que el cuerpo empieza a orbitar. La excentricidad ya no va a ser 0.21, obviamente va a ser mucho mayor, ¿no? Cercano a la unidad, más alargada, ¿sí? O sea, la idea de la excentricidad me va a dar más o menos en mente qué forma tiene el cuerpo, o qué forma tiene la órbita, mejor dicho. Respecto a la Tierra, por ejemplo, la excentricidad es 0.017. Si tú graficas esa excentricidad, prácticamente parece una circunferencia, ¿no? Por eso. Ya. Fíjese en el caso de que se presenten dos planetas girando alrededor de una estrella, puede ser el Sol. Tenemos radios vectores, tenemos velocidades, y se puede tener, por ejemplo, un momento angular, ¿no? De ese cuerpo, ¿ya? Viendo de una vista de arriba, podemos ver que tenemos la masa de este cuerpo, tenemos el radio vector, tenemos la velocidad, ¿no? En ese instante. Vamos a decir acá las ecuaciones, ¿ya? Sabemos que en este caso la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Pero yo sé que la fuerza, en este caso la única fuerza que existe en este tipo de movimientos es la fuerza gravitacional, ¿no? G, la masa m del cuerpo, la masa m de cero, ¿no? Acá, ¿no?
sobre radio al cuadrado. Acá se puede cancelar una m. Y tenemos que la aceleración, para este caso, nos da la siguiente expresión, ¿no? Gmm0. Bueno, acá una m se va a ir por si acaso. Y nos quedará mr cuadrado. En este caso gm se pone una constante de, bueno, dado que g y m son constantes, obviamente. Y sé que la aceleración es la doble derivada de la posición. ¿Ya? Por otro lado, sabemos que el momento angular, ¿no?, de un planeta o de cualquier cuerpo es cantidad de movimiento por velocidad. ¿Se recuerdan? ¿No? Tenemos la cantidad de movimiento por velocidad. Entonces, por otra parte sabemos, en este caso, en la dirección K, B es igual a W por R, ¿sí?, en la dirección K, trabajando con módulos, ¿no? Y de acá tenemos que este valor es igual, sabemos que W, omega, perdón, es 2 derivada de la posición angular respecto al tiempo. Y tenemos este valor de acá, ¿no? Fíjate que este valor de acá, y este valor de acá un poquito se van teniendo algo en común, ¿no? ¿Listo? Vamos a ver qué pasaría si multiplicamos los dos, ¿ya? Si multiplico la aceleración por el momento angular, multiplicando 1 por 2, se tiene que la aceleración y la rapidez angular, ¿no? Aquí hay unas constantes que pueden salir del producto vectorial, ¿no? Por ejemplo, m, ¿sí? Vamos a ver acá, entonces. Y, por ejemplo, también r cuadrado y r cuadrado, ¿no? Solo te quedaría d. Este también es vector, sale afuera. Y el único vector es el vector unitario y k, ¿no? La multiplicación de dos vectores unitarios. ¿Sí? Pero fíjate que en este caso los vectores unitarios, ¿no?, uno está en la dirección K y otro está en R, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con estos vectores unitarios. ¿Listo? Vamos a ver dos acá. A ver, ahí tenemos entonces K por R. Si no se aplica K por R, la regla de mano derecha, vas a tener un vector en la dirección de R de teta, ¿no? ¿Listo? Y acá podemos hacer un pequeño artificio, ¿no? ¿Ya? Nota que acá d teta con d teta se van. Te queda dr sobre acá, ¿no? Dr sobre dt. Y yo sé que la aceleración es dv por d teta. ¿Listo? Entonces, esto, hicieron cálculo vectorial, no sé si te lo hicieron en esta parte, se puede expresar de esta manera, ¿no? D por B. De teta y tenemos d de r, ¿no? Ahora, si yo integro esta parte, tengo lo siguiente, ¿no? B por R, ¿no? Una pequeña R. ¿Listo? En esta parte multiplicamos por R. Al multiplicar por R, esta es una propiedad interesante por el caso, propiedad de álgebra vectorial. Tenemos el R por CR unitario.
Momento angular está represado acá, sobre M. Ahí tenemos el L. De ahí tenemos en R por R, como están en la misma dirección, es el R, ¿no? Y acá tenemos R, E, cos de teta. Listo. Y acá tenemos que, despejando acá, las M se van a cancelar. L por L, se multiplica por ambos lados por L. Este es L cuadrado. Despejando me sale que L cuadrado es igual al valor de MD. R más 1 es necesidad por coseno de teta, ¿no? Entonces al final, el valor de D, o R mejor dicho, ¿no? Va a ser igual a D sobre 1 más E coseno de teta, ¿no? Es una forma de demostrar que el cuerpo realiza una trayectoria elíptica, ¿ya? Básicamente esto es la forma de demostrar que el cuerpo alrededor de un planeta realiza una trayectoria elíptica. ¿Ya? Otro punto interesante en esta parte, jóvenes, es la terminología que se utiliza para cada parte, ¿no? Por ejemplo, si es el Sol y la Tierra está orbitando alrededor del Sol, la parte más cerca que la Tierra se acerca, la Tierra está más cerca al Sol, se llama perihelio. Y la parte más lejana del Sol a la Tierra se llama afelio. ¿Listo? Obviamente, en esta posición, ¿no? La Tierra está más cerca del Sol, que normalmente es en febrero más o menos, y más o menos por acá está en junio la Tierra, ¿no? La época más caliente para la Tierra y la época más fría para la Tierra, ¿no? Ya, más o menos. No se olviden que ese periodo, ¿no? Es 365 días aproximadamente. Entonces, en esta parte es interesante notar esa aproximación. Ahora, respecto a un satélite que orbita alrededor de la Tierra, puede ser un satélite natural como la Luna o un satélite artificial como los que arrojan al espacio, ¿no? Creo que la San Marcos también arrojó, creo, un satélite, ¿no? Que orbita alrededor de la Tierra. Igual, el satélite que orbita alrededor de la Tierra, la distancia más cercana de ese satélite a la Tierra va a ser el perigeo y la parte más lejana del satélite a la Tierra va a ser el apogeo. De geo de Tierra, ya aéreo de Sol, ¿no? Acá se ven las fechas exactas. Entre enero y febrero, enero, ¿no? 4 de enero. Y 4 de junio. Son cuando la Tierra se acerca al Sol, ¿no? Fíjate que la distancia o el radio vector del Sol a donde se ubica la Tierra es 147 por 10 a la 6 y acá es 152. No es mucha la diferencia,
pero esos kilómetros, chicos, o millones de kilómetros, como ustedes han visto, afecta a la Tierra, ¿no? Por eso, cuando ustedes están en, en verano, ya ves por qué más o menos en esta parte es muy caliente, ¿no? Ahora también, no se olviden que la Tierra hace rotación, aparte del movimiento de traslación, está rotando, ¿no? Da que ver en esta parte en qué posición se encuentra la Tierra. Exactamente Lima, ¿no? O Perú. Puede que esté apuntando por este lado al Sol, ¿no? Si no me equivoco, por acá más o menos es cuando se da la máxima temperatura en el Perú, que más o menos es en febrero. Esto, por ejemplo, para la Tierra, chicos, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? ¿Dudas, dudas? Si no pueden hablar, pueden escribir. Muy bien, jóvenes. Listo. Mm, ya. La segunda ley de Kepler, ya, como se puede ver ahí, por decirlo así, ¿no? Es una consecuencia de la conservación de la cantidad de movimiento angular, ¿ya? Fíjate, el Sol y la Tierra, ¿no? En cierto momento tienen una fuerza y tenemos una velocidad en ese instante, ¿no? Si yo dibujo mis vectores de posición y velocidad, yo sé, por ejemplo, que B es igual a R sobre T, entonces R puede ser igual a B sobre T, ¿no? Acá fíjate que se forma una pequeña superficie, un pequeño área, ¿no? Tenemos una pequeñita, un pequeñito vector ahí, ¿sí? Dado que la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa, entonces la suma de torques va a ser igual a cero, ¿ya? Sabemos que el torque es derivada del momento angular entre el tiempo, ¿sí? Eso va a ser, si L es constante, ¿no? Si L es constante, yo recuerdo que L es igual a R por la cantidad de movimiento, ¿ya? B es igual de R sobre T, ¿sí? Eh, saco M, lo pongo R adentro, ¿listo? ¿Ya? Esto, fíjense, para ponerlo en función del área, ¿sí? En función del área, dado que el área, ¿qué es el área? El área es el producto, ¿no? ¿Se recuerdan del producto de esto por esto, ¿no? R por R, ¿se recuerdan? Los dos vectores cuando se multiplican, ya tenemos R por R, ¿no? Y esa es la diferencial de área, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, en realidad es entre 2, entonces pasando a otro lado saldría por 2, ¿no? En vectores. Entonces acá tenemos 2 veces la diferencial de área. ¿Listo? Entonces, despejando, digamos, MP entre 2, paso acá a dividir,
y tengo que la diferencial de área respecto al tiempo es igual a L sobre 2 veces MP, ¿no? MP. Ojo que L es constante, MP es constante. Entonces fíjate que la variación de área va a ser constante. ¿Listo? La variación de área va a ser constante. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, acá se puede demostrar, digamos, que el movimiento o el cuerpo barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces se puede deducir, ¿no? Un área 1 para un tiempo 1 va a ser igual a un área 2 para un tiempo 2. Esa sería la consecuencia de esa ecuación. ¿Sí, chicos? ¿Dudas, por favor? Pregunten ahí esa expresión. Bien. Y finalmente la tercera ley de Kepler, ¿ya? Fíjense acá, mira, la segunda ley de Kepler, la tercera ley de Kepler. A ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces, la tercera ley de Kepler es la ley de los periodos, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? A ver, acá se nos dice que consideremos un planeta M que se supone en movimiento alrededor del Sol en una órbita circular como la figura, ¿ya? Vamos a ver porque básicamente como la excentricidad es un poquito casi cero, se parece a una circunferencia, ¿no? La fuerza gravitacional proporciona la aceleración centrípeta conforme se mueve el cuerpo. Y esa es la segunda ley de Newton. Vamos a ver el caso, entonces, ¿ya? Vamos a hasta acá, a ver, fíjate. Entonces, si consideramos acá la fuerza gravitacional, es G, masa del Sol, masa de la Tierra, por distancia al cuadrado. Es igual, según mi fórmula, masa por aceleración. Obviamente la masa del planeta, porque es el que se está moviéndose respecto al Sol. Se van las masas y digamos que la aceleración es igual a rapidez angular cuadrada por t, ¿no? Bueno, ¿por qué rapidez angular? Estamos introduciendo acá. Básicamente porque queremos que aparezca el periodo. ¿Listo? Sé que esto es igual a 2 pi sobre el periodo. Entonces, voy a pasar acá a dividir. Yo voy a tener que el periodo al cuadrado es igual a 4 pi. Fíjate que toda la parte que está en el paréntesis es constante. 4 es constante, pi es constante, G es constante y masa del Sol es constante. Entonces, yo puedo decir que t cuadrado entre r cubo es constante, ¿no? Es lo que dice la tercera ley de Kepler, ¿no? El periodo al cuadrado es directamente proporcional a el radio vector al cubo. ¿Listo? Es lo que dice el famoso Kepler. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Mira, ¿no? La segunda ley de Kepler, la tercera ley de Kepler. Interesante, ¿no? Las dos leyes de Kepler. ¿Listo? Por favor, tomen nota de esas leyes. Tomen nota de esas leyes. Es muy importante. Muy bien. A ver, para terminar esta parte,
Eh, la ecuación que vimos acá, obviamente, son para órbitas circulares, ¿ya? Bueno, se podría, digamos, determinar supuestamente un radio vector promedio, ¿no? Del radio, del perihelio y el afelio entre dos, ¿no? Y con eso se podría calcular, ¿ya? Si hablamos de una trayectoria elíptica, perdón. Muy bien. Sí, tenemos esa ecuación entonces. Un asteroide está en órbita elíptica enormemente excéntrica alrededor del Sol. El periodo de la órbita del asteroide es 90 días. ¿Cuál es el siguiente enunciado verdadero acerca de la posibilidad de una conexión entre el asteroide y la Tierra? ¿Ya? Esto es un ejercicio que para que ustedes lo piensen eso, por favor. Míralo con lo que muestro y con este ejemplo vamos a ver qué pasa. Profesor, dijo que le avisáramos 20 minutos antes. Ya, chicos, entonces, este problemita, Juan, por favor, tómalo en cuenta. Vamos a desarrollar el día de mañana y más problemas más de esta parte. Bien, chicos. Ya.